empezamos un ciclo de charlas organizado por el colectivo asambleario local, CAL de Morón, y es la primera, bueno, no, ya hemos tenido una actividad previa a esta, pero hoy empezamos un conjunto de charlas, esperemos que no sea el último, y para empezar, pues tenemos aquí a dos compañeros, nunca mejor dicho, Rafael Ramírez Pernil y Luis Ocaña Escolar. Luis Ocaña, conocido como abogado del sindicato, pero es otras muchas cosas más, y Rafael, que es economista. Ambos pertenecen a Calesur, que es el Centro de Asesoría Legal y Estudio Económico del Sur, que es una de las entidades que ha promovido la cooperativa de la que hoy van a hablar, que es COP57 Andalucía. Tienen bastante que decir sobre el tema, porque no en vano, y no es poner flores, pero bueno, Luis ha sido prácticamente el impulsor de esta iniciativa aquí en Andalucía. Esto viene de Barcelona y Luis ha sido el impulsor en Andalucía. Entonces todo el proceso y demás se puede contar, pero bueno, la cuestión es que nos enteremos en qué consiste este instrumento de economía social que nos interesa. Retomando lo del principio, es el principio de un conjunto de charlas variadas. Esto es economía social, va a haber otras más culturales, otras de historia, es decir, una cosa variadita. De tal manera que damos sentido a una de las patas que queríamos poner en marcha en el CAL, que es formación, charlas y, ¿por qué no?, vernos las caras los viernes, más gente de la que nos vemos los martes. Esperemos que, seguro, van a ser interesantes, esperemos que demos las tabarras a nuestros compañeros y a los que son menos propensos a estas cosas para animarlos a venir, a promover este tipo de encuentros, que es bueno informarse por los periódicos y por internet, pero también es bueno verse la cara de vez en cuando. Y vamos a empezar con Rafael y Luis a que nos expliquen qué es COP57, que con la iniciativa que se estuvo hablando ayer aquí, con las necesidades que tenemos de no confiar en esas personas importantes que aparecen con corbata y que después nos están robando sin enterarnos, aunque ellos nos entren en la cárcel, que promueven crisis económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una iniciativa que viene como anillo al dedo para el debate necesario, que desde los que pensamos que esto hay que cambiarlo de alguna manera, merece la pena escucharlo. Les cedo la palabra y muchas gracias por haber venido, y las que van a tener que venir, porque seguro que esto se anima. Os cedo la palabra. Bueno, pues yo voy a contar un poquito lo que es la historia del COP57, por qué surge la necesidad y por qué lo hemos puesto en marcha en Andalucía. Os contaré también un poquito los principios, digamos, normales de funcionamiento de COP57 y la realidad de COP57 aquí en Andalucía y en el resto del Estado. Y luego pues Rafa va a intervenir un poco explicando un poquito más ya los aspectos más técnicos, cómo funciona COP57, cuáles son los órganos que lo integran, qué tipo, digamos, de servicios ofrece, qué interés es el que da, digamos un poquito los aspectos más concretos ya del funcionamiento, digamos, del día a día. Nosotros, la idea de lo del COP57, nosotros, digamos, el origen de aquí en Andalucía es una idea más primitiva aún, que la tuvimos en el seno del sindicato. Como siempre tenemos problemas económicos y eso, allí en Sevilla una vez, en una reunión, pues planteamos que teníamos que pensar diversas fórmulas para que pudiéramos, sobre todo estábamos pensando en el tema de pagar las multas, después de la campaña del decretazo, entonces estábamos pensando de qué manera nosotros podíamos conseguir dinero, ¿vale?, a partir de los recursos que ya teníamos para poder financiar las multas del sindicato. Esa era un poco la preocupación que teníamos. Entonces, nuestra idea primitiva, que en ese momento creíamos que era buena idea, pero luego ya nos hemos dado cuenta que era un poco primitivo. Nosotros dijimos, pues vamos a hacer una operación que consiste en coger 1000 militantes del sindicato y pedirle a cada uno que nos dé 1000 euros. De manera que nosotros como sindicato tengamos 1.000.000 de euros, ¿vale? Con ese 1.000.000 de euros el sindicato iría al banco, eso era la idea que nosotros pensábamos, y pondría ese dinero a plazo fijo. Entonces, si yo como persona individual, con 1.000 euros a plazo fijo, supongamos que me dieran un 3%, nosotros la idea que teníamos era que si el sindicato iba con 1.000.000 de euros, pues lógicamente no nos iban a dar un 3%, sino que nos iban a dar, por ejemplo, un 5%. Y la idea era devolverle el 3% ese al afiliado que nos había prestado los 3.000 euros y que el sindicato se quedara el diferencial ese de un 2%.
Que eso, sobre 1 millón de euros, pues nosotros pensamos que era una cantidad más o menos interesante. Yo no sé la idea esa si a ustedes os parecerá muy buena o muy mala, pero a nosotros en su momento nos parecía bastante buena. Nosotros pensamos que era una manera relativamente sencilla de poder, digamos, financiar el tema de las juntas. Entonces, estudiando esa posibilidad, vimos que existía, metiéndonos un poquito en internet y haciendo, digamos, un poco de investigación, vimos que existía una iniciativa que era la de COP57. Y resulta que la iniciativa esta de COP57, cuando yo le enseñé al Diego la página web a Diego Cañamero, me dice, ese es Paco de Barcelona. Era el hombre que salía en la página. Digo, pero Paco Barcelona, ¿sí quién es, Diego? Y resulta que era uno de los dirigentes obreros de la editorial Bruguera, de la lucha de editorial Bruguera, que fue una editorial que cerró en Barcelona, que tuvo una lucha muy sonada y que coincidió cuando el indulto de Diego Cañamero en Madrid. Coincidieron esas dos campañas y estuvieron las dos manifestaciones, tanto la gente de Barcelona como la gente de aquí en Andalucía, estuvieron en Madrid compartiendo esos días de lucha. Entonces pues resulta que eran gente con las que se conocía el sindicato desde hace muchísimos años y con las que se viene manteniendo una relación de un montón de años. Entonces, el origen del COP57, que de hecho su nombre es la Cooperativa 57, son 57 trabajadores de la editorial Bruguera que en su día, cuando quebró la editorial, se quedaron con la empresa. Y luego, al transcurso de los años, además de haberse quedado con la empresa, les vinieron unas indemnizaciones. Entonces, la reflexión que ellos hicieron es que eso, por decirlo de algún modo, que era injusto que ellos cobraran 2 veces cuando otra gente no cobraba 2 veces. Ellos se daban, digamos, por pagados con el tema de haberse quedado con la empresa y el dinero que les vino de las indemnizaciones posteriormente, pues ellos decidieron ponerlo al servicio de otros trabajadores que provenían de experiencias iguales a las suyas, de empresas que cerraban y dejaban a los trabajadores en la calle y que no tenían manera de financiar un proyecto, ni de poner en marcha una cooperativa, ni de buscarse una salida de autoempleo cuando quedaban en situación pues en la calle, de despido. Los trabajadores de Editorial Bruguera eran 300 y pico. O sea que no es que todos decidieran poner las indemnizaciones al servicio de la cooperativa, sino que 57 de ellos, probablemente serían los más conscientes, fueron los que hicieron esa idea. Y la idea consistía en que ese dinero de las indemnizaciones se utilizara por parte de otros colectivos de trabajadores para las cooperativas que se fueran recuperando, tuvieran ese dinero como mecanismo de financiación. De ahí, digamos, nace el núcleo del COP57. A partir de ahí lo que se ha ido desarrollando es una economía compartida en la cual el ahorro tanto de entidades que pueden ser cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, ONG, fundaciones, sindicatos, todo tipo, digamos, de entidades de la economía social ahorran su dinero de manera conjunta, tanto con personas que son socios colaboradores. Ese ahorro se va poniendo todo en una bolsa común y a la misma vez que se ahorra, digamos, de manera colectiva, y funciona el mecanismo ese que yo decía, de que no es lo mismo ir al banco con 1.000 euros que ir con 1 millón de euros. De hecho, ahora mismo COP57 tiene 4 millones de euros ahorrados, lo cual, lógicamente, por una cantidad más respetable cuando tú negocias con el banco del que se trate. Eso, por un lado, es un mecanismo de ahorro colectivo y, por otro lado, es un mecanismo en el cual hay una parte de ese ahorro, una parte mucho más pequeña que en la banca tradicional, se utiliza para financiar proyectos de economía social. O sea, se utiliza para dar préstamos a determinados proyectos que utilizan parte de ese dinero para poner en marcha pues, una iniciativa que cree empleo, que desarrolle un proyecto o que ponga en funcionamiento una serie de medidas. ¿Cuál es digamos, la clave del COP57? Pues la clave es, primero, que todo aquel que forma parte del proyecto es dueño de COP57. O sea, tú no eres en ningún momento un cliente de COP57, sino que tú, desde el punto y hora en el que ahorras con COP57, tú eres un socio cooperativista más, con lo cual el banco es tuyo. Tú tienes todos los derechos de participación, lo que no ocurre en ningún banco del mundo, y tú tienes derecho, evidentemente, pues, a todo lo que eso conlleva, a conocer las cuentas día a día, a tomar las decisiones, a participar en la asamblea y a dirigir, por decirlo de algún modo, la cooperativa de crédito. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, todo ese dinero que está acumulado en COP57 está al servicio de la economía social. Eso significa que, digamos, que todo lo que se presta o todo lo que se invierte repercute de manera positiva en la sociedad, porque existe un pliego, digamos, de condiciones en los cuales COP57 exige que para que un proyecto reciba financiación a través de COP57 tiene que respetar los derechos humanos, tiene que respetar los derechos